Buenos días, profesor Anthony. En el video de hoy me gustaría compartir mi análisis y lo que comprendí acerca de nuestro tema, que fue sumamente retador a la hora de buscarlo, la verdad. Y en el área de la psicología del desarrollo creo que es muy importante estudiar este tema y qué es la realidad de la generación sándwich o las personas que están en la edad media. Eh, Esto se describe perfectamente como el título que nosotros le quisimos poner a nuestro trabajo, que es Atrapados en el Medio. ¿A qué nos quisimos referir con esto? Bueno, imaginemos un adulto en plena adultez media. Por un lado está intentando guiar, educar y ver crecer a sus hijos, quienes demandan demasiada autonomía. Y por el otro lado tenemos a los padres, que son los que están envejeciendo, los que entran ya en la adultez tardía, los que empiezan a perder su propia independencia. El cuidador queda prácticamente atrapado en el medio de estas dos demandas, pues cronológicas y muy opuestas. Y esto empieza a generar un desgaste muy notorio en la persona que es la cuidadora estas dos de estas dos áreas. Entendí a nivel profundo es que esto no es solo un estado de cansancio físico, es un estado de carga subjetiva, tensión crónica y conflicto de roles que afecta de manera muy desproporcionada a las familias y con una altísima prevalencia en las mujeres e hijas. Aquí analizamos cómo este estresor impacta a tres generaciones al mismo tiempo. Para entender este problema, primero debemos mirar al cuidador. Eh, Según la teoría clásica de Erik Erikson, nos habla que en la adultez media vivimos el conflicto de generatividad frente al estancamiento. Aquí queremos ser productivos, dejar un legado y cuidar a las nuevas generaciones. Pero, ¿qué pasa cuando las exigencias del entorno superan por completo nuestros recursos? Esta inclinación protectora se transforma en un estresor crónico. Revisando la literatura científica actual, eh, los artículos actuales, se descubrió que aproximadamente el 24% de los cuidadores de adultos mayores también tiene a su cargo a hijos menores de edad, lo que es ya una cuarta parte. Aquí aplica la teoría de la presión de roles, que al acumular tantas responsabilidades, ya sea como trabajo, hogar, crianza, cuidado de ancianos, el cuidador simplemente se satura. Además, varios autores recuerdan lo que es el enorme sesgo de género. Las mujeres seguimos asumiendo mayoritariamente este tipo de tareas debido a las expectativas culturales tradicionales ya descritas en los roles sociales. Lo clave del estudio es el análisis comparativo. Aquí tenemos la pregunta de: ¿sufre igual alguien que solo cría a los hijos que alguien que pertenece a la generación sándwich? Y pues la respuesta científica es un no, un no rotundo. Investigadores como Fenster-Masher compararon a tres grupos de cuidadores. Los resultados demostraron que quienes cuidaban simultáneamente a ambas generaciones eh, sufren niveles significativamente más altos de agotamiento emocional, o lo que conocemos como burnout, además de constantes tensiones financieras y conflictos familiares, lo cual en lo que es la Edad Media, la verdad es muy importante y que afecta demasiado a las personas que están en esta área, en estas edades. El declive funcional de un padre o una madre genera un desgaste psicológico agudo
Y lo peor es que si el cuidador colapsa, todo el engranaje familiar se quiebra. Los ancianos reciben peor atención y los hijos sufren consecuencias del estrés y de la ansiedad, que, la ansiedad parental en el hogar, afectando así lo que es su regulación emocional. Entendí que el estrés se dispara porque el cuidador evalúa que la situación sobrepasa los recursos reales que tiene para afrontarla. Pero la verdad no todo es negativo en este análisis, ya que una de las comprensiones más valiosas que obtuve tiene que ver con las variables psicológicas que actúan como un escudo protector. Aquí destaca también el concepto de sentido de coherencia. ¿Qué significa esto? Pues que las personas que tienen la capacidad interna de comprender, manejar y sobre todo encontrar un significado a las situaciones difíciles, experimentan muchísima menos ansiedad, depresión y sobrecarga subjetiva. El estudio demostró estadísticamente que un alto sentido de coherencia reduce directamente estos síntomas clínicos. Esto se vincula con la resiliencia del yo y con un concepto que se llama la madurez filial. En esta etapa de la vida, el hijo adulto debe aprender a equilibrar el amor, el deber y su propia autonomía. No se trata de volverse un cuidador omnipotente que lo hace todo solo, sino de usar experiencia acumulada para regular las emociones y buscar estrategias efectivas de afrontamiento. Para terminar, esto me dejó claro que el cuidado informal no puede seguir viéndose como una simple obligación doméstica, privada y feminizada. Debe ser tratado como un asunto prioritario de salud pública. Como futuras profesionales de la psicología, nosotras entendemos que nuestra praxis debe ir más allá de lo que es el acompañamiento pasivo. A nivel de psicoterapia individual, es vital enseñarle a esas personas que están en esta etapa de su vida a gestionar límites saludables y desmontar la culpa del cuidador para evitar el desgaste por empatía, que es algo de lo principal y que yo he visto que pasa mucho, que las mujeres, principalmente lo que yo he visto, eh, se dejan de lado totalmente y priorizan o piensan mucho en lo que son sus papás y sus hijos, lo cual para mí esto sí es importante, pero se olvidan totalmente de ellas, se olvidan de lo que les gusta, se olvidan de cuidarse, y esto lleva a un punto de quiebre, la verdad que en algún momento ellas no logran soportar toda esta carga y terminan cayendo en lo que es la depresión y la ansiedad y todo esto. Y la verdad, eso lleva a problemas peores, ya sea en cualquier ámbito, porque simplemente no es lo mismo, no logran soportar toda esa carga que tampoco deberían estar obligadas a tener. Eh, Aquí entra varios temas como lo son si la persona, si el cuidador es cuidador, si es hijo único, si tiene hermanos, etcétera, etcétera. Eh, Creo que en estos casos se debería buscar la ayuda, eh, ya sea de un psicólogo, la ayuda de la familia, de cualquier forma que sea o de cualquier forma que el cuidador necesite. Eh, y también de nuestra parte, o sea, en general, se necesitan abastecer los recursos internos. El cuidador necesita abastecer estos recursos y hay que ofrecer un soporte interno o un soporte institucional real. Así se logrará un modelo de familia más sostenible, digno y humanizado para las 3 generaciones que se implican aquí. Esto, la verdad, es un problema, por así decirlo, muy presente en nuestro país, ya que la parte económica afecta mucho a ese tipo de personas que cuidan a sus padres y a sus hijos a la vez. Eh, ya yo investigué y la verdad, en lugares como la Caja de Seguro Social, esto afecta mucho ya para lo que son medicinas,
ya si un cuidador tiene padres que están enfermos o hijos que están enfermos, o por ambos lados, se vuelve más difícil, y agregándole todo el peso de lo que siente se vuelve más, es como una bomba de tiempo para que algo pase. Y la verdad, este tema, en lo personal, me gustó mucho como investigarlo y leer sobre él, porque para mí las personas en este rango de edad es muy importante que tengan, que se sientan autónomos, que sientan como que eh, se pueden enfocar en ellos y no tener que estar con esa ansiedad de estar pensando en qué va a ser mi mamá o cómo ayudo a mi hijo o etcétera, etcétera. Y bueno, muchas gracias, profesor, por escuchar mi presentación y mi video. Eh, y cualquier cosa, estoy para leer cualquier feedback. Muchas gracias.